¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez en este espacio informativo en el que en esta ocasión quiero compartir contigo la entrevista que dio el Papa Emérito Benedicto XVI al respetado periodista italiano Massimo Franco del periódico Il Corriere della Sera. Esto lo podemos traducir como el mensajero vespertino, el mensajero de la tarde. Una entrevista importante porque el Papa Emérito Benedicto XVI habla acerca de su renuncia y además envía un mensaje que a estas alturas ya debes haber leído en múltiples ocasiones, un mensaje para sus amigos fanáticos, entre comillas, Benedicto XVI. Solo hay un Papa, y de hecho lo enfatiza pegando con la mano en el brazo de su silla. Solo hay un Papa, y ese es Francisco. Han ido y venido ya diferentes titulares con el resumen precisamente, o con esta frase al menos, de lo que dijo el Papa Emérito Benedicto XVI, pero lo que yo quiero compartir contigo es la traducción al español del artículo completo tal cual lo publicó el Corriere della Sera. Me di a la tarea de traducirlo para ti y lo comparto porque es una entrevista muy interesante que además nos da la óptica del lugar en el que se llevó a cabo esta entrevista, en la que el Papa toca también otros temas como el coronavirus, el próximo viaje del Papa Francisco a Irak y también la presidencia de Joseph Biden, el segundo presidente católico en Estados Unidos, cuyo catolicismo, sobra decir, no es, al menos públicamente, no es el más coherente con la doctrina de la Iglesia Católica ni con los valores del Evangelio. Vamos pues a dar lectura a esta traducción que preparé para ti. El titular dice así: entrevista a Ratzinger, no hay dos papas, la renuncia de hace 8 años, creo que hice bien. El mensaje de Benedicto XVI a los que no se rinden y a los seguidores de Bergoglio que temen su sombra. Fue una decisión dolorosa, pero creo que hice bien. Mi conciencia está tranquila. Y el artículo dice así: no hay dos papas, el papa es uno solo. Joseph Ratzinger lo dice con voz débil, esforzándose por articular bien cada palabra. Está sentado en uno de los 2 sillones de piel clara que, junto con un sofá, amueblan el salón del primer piso del monasterio de clausura Mater Ecclesiae, el lugar donde se retiró lejos de todo en marzo de 2013. Sus gafas son colocadas sobre la mesita de noche para leer, junto a una antigua estatuilla de madera que representa a la Virgen con el Niño. Esta es la sala Guardini. Se llama así porque recoge, entre otras cosas, la obra completa del teólogo italo-alemán Romano Guardini. Está ahí, detrás de usted, explica Monseñor George Genswein, su secretario personal y prefecto de la Casa Pontificia, señalando la estantería que recubre las paredes. El editor del Corriere della Sera, Luciano Fontana, entrega al Papa Emérito una carpeta roja que contiene 2 caricaturas que Emilio Giannelli, dibujante apreciado por Benedicto, ha diseñado especialmente para él. Mira la primera durante mucho tiempo y sonríe. Luego pasa a la segunda y la sonrisa se convierte en risa. Giannelli es una persona ingeniosa, dice con aplomo Papá Alibávaro. Hasta 2012, las monjas de clausura vivían en las 12 celdas de este edificio, construido entre 1992 y 1994, y anteriormente ocupado por la gendarmería y los jardineros papales. Ahora acoge a Benedicto, las 4 mémores, las consagradas de comunión y liberación que lo atienden, y a Monseñor Genswein. Aparece de repente tras un recodo en la parte más alta e inaccesible de la Ciudad del Vaticano. Está protegido por un portón eléctrico, más allá del cual reina un silencio irreal. Encontrarse con Benedicto es raro, especialmente en estos últimos tiempos. Y aún más inusual es el hecho de que acepte abordar uno de los temas más traumáticos para la vida de la Iglesia Católica en los últimos siglos. Su aclaración sobre la singularidad del papado es obvia para él, pero no para algunos sectores del catolicismo conservador más irreductibles en la hostilidad hacia Francisco. Por eso reitera que el Papa es uno solo, golpeando débilmente con la palma de la mano el apoyabrazos, como si quisiera dar a las palabras la fuerza de una afirmación definitiva.
Es significativo. Da el mensaje al Corriere la víspera del 28 de febrero, el mismo día hace 8 años en que se hizo efectiva su renuncia al papado, anunciada el 11 de febrero. Después de mucho tiempo, la desorientación y el asombro, las murmuraciones que acompañaron ese gesto trascendental siguen atorados, y Benedicto parece querer exorcizarlos. Le preguntamos si en los últimos años ha pensado a menudo en ese día. Él asiente. Es una decisión difícil, pero la tomé con plena conciencia y creo que hice bien. Algunos de mis amigos un poco fanáticos todavía están enojados. No han querido aceptar mi decisión. Pienso en las teorías de la conspiración que le siguieron. Quien dijo que era culpa del escándalo de Batilix, y en parte de una conspiración del lobby gay, en parte del caso del teólogo conservador lefebriano Richard Williamson. No quieren creer en una decisión consciente, pero mi conciencia está tranquila. Las frases salen a cuentagotas. La voz es un suspiro que va y viene. Y Monseñor Genswein en algunos pasajes extraños repite y traduce, mientras Benedicto asiente con aprobación. La mente permanece clara, rápida como los ojos, alerta y viva. El cabello blanco es un poco largo, bajo el casquete papal tan blanco como la sotana. De las mangas emergen dos muñecas muy finas que subrayan una imagen de gran fragilidad física. Ratzinger lleva un reloj en su muñeca izquierda y en su derecha un extraño artilugio que parece otro reloj, pero en realidad es una alarma lista para sonar si algo sucede. Lo que él mismo definió en febrero de 2018 en una carta al Corriere. Este último periodo de mi vida fluye tranquilamente en la ermita entre las curvas cerradas de los jardines vaticanos, flanqueados por árboles, cascadas y altares, desde donde domina Roma. Hasta el 2 de febrero, en el salón donde nos recibe había un Belén y un árbol de Navidad enmarcado entre la biblioteca, los iconos colgados en las paredes junto a otras imágenes sagradas, una sala sobria, no grande, acogedora. Los ritmos son rutinarios. Todos los días se leen periódicos previamente seleccionados por las oficinas del Vaticano. Además, llegan impresos l'Osservatore Romano, Corriere della Sera y dos periódicos alemanes. En la mesa, con las memorias, a menudo también hablamos de política, y ahora el Papa Emérito siente curiosidad por Mario Draghi. Esperamos que pueda resolver la crisis, dice. También es un hombre muy respetado en Alemania. Menciona a Sergio Mattarella, aunque admite que conoce menos al jefe de Estado que a su antecesor, Giorgio Napolitano. ¿Cómo se encuentra? Y el discurso se desliza sobre la epidemia de COVID-19. Ratzinger ya fue vacunado, recibió la primera dosis y luego la segunda, como Monseñor Genswein y la mayoría de los habitantes de la Ciudad del Vaticano. En este sentido, el pequeño Estado se observa con un toque de envidia en Italia y en gran parte de Europa, donde las vacunas llegan lentamente. El virus da miedo, y Benedicto menciona la dramática experiencia vivida por el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Gualterio Bassetti, que fue curado tras una larga batalla. Lo acabo de ver de nuevo y me dijo que ahora está mucho mejor, lo encontré bien. Y cuando se le pregunta al Papa Emérito sobre la próxima visita de Francisco a Irak, la expresión se vuelve seria, preocupada. Creo que es un viaje muy importante, señala. Desafortunadamente, cae en un momento muy difícil que también lo convierte en un viaje peligroso, por razones de seguridad y por el COVID. Y luego está la inestable situación iraquí. Acompañaré a Francisco con mi oración. Algunos hombres de la Gendarmería del Vaticano y la Guardia Suiza ya están allí para organizar todas las medidas de protección posibles en torno al Papa Francisco. Los agentes de inteligencia italianos también han estado presentes durante semanas, pero no está claro con quién están colaborando. No hay comentarios sobre esto del monasterio donde vive Ratzinger. Es natural pensar en Estados Unidos y observar que ahora, con Joe Biden en la Casa Blanca reemplazando a Donald Trump, las relaciones con el Vaticano están destinadas a mejorar. Sobre Biden, el segundo presidente católico después de John Fitzgerald Kennedy, Ratzinger expresa algunas reservas a nivel religioso. Es cierto, es católico y practicante, y personalmente está en contra del aborto, observa, pero como presidente tiende a presentarse en continuidad con la línea del Partido Demócrata, y en política de género aún no hemos entendido del todo cuál es su postura, susurra
dando voz a la desconfianza y hostilidad de una gran parte del episcopado estadounidense hacia Biden y su partido, considerado demasiado liberal. Han pasado 45 minutos, afuera empieza a oscurecer. Lejos, aunque en realidad sea menos de 1 kilómetro, se ven las luces de Roma. Benedicto XVI regala como recuerdo de la entrevista una medalla conmemorativa y un marcador con la foto de su bendición, ambos de cuando era papa. Y nuevamente surge la paradoja no solo de los suyos, sino de una iglesia inconscientemente inmersa en el inextricable entrelazamiento de dos identidades papales. Ratzinger saluda, quedándose sentado con un dejo de sonrisa, y agradece, señalando las dos caricaturas de Iannelli colocadas sobre la mesa. En una, Benedicto XVI abraza simbólicamente una plaza de San Pedro abarrotada, un recordatorio nostálgico no solo de su pontificado, sino del mundo anterior al COVID-19. Y es una imagen que contrasta con la poderosa y dramática de Francisco, que el 27 de marzo de 2020 habla del cementerio de la misma plaza, desierto por el coronavirus y fantasmal. En la otra caricatura, a color, el Papa Emérito entrega las llaves de la iglesia a un Francisco con el ceño fruncido y agrega, por favor. Como siempre, cuando se trata del Vaticano, la realidad y el simbolismo están indisolublemente unidos. Y los enigmas del Papa Emérito alemán y del pontífice argentino parecen haber sido hechos a propósito para alimentar las leyendas sobre el poder eclesiástico y sus misterios. Al salir del monasterio, escoltados en un coche por un guardia suizo, vestido de civil con auriculares, uno pensaría que cuando Ratzinger insiste con un velo de voz, el Papa es uno, sin duda se dirige a los fanáticos que no se rinden. Para tranquilizarlos, habla a los seguidores de Francisco que temen la sobra intelectual de este viejo y frágil teólogo con la edad. Pero quizás, después de 8 años, con su voz interior, el Papa Emérito inconscientemente se lo susurra incluso a sí mismo. Pues aquí tienes, esta es la traducción que hice de este artículo de Máximo Franco. Entrevista a Ratzinger, no hay dos papas, la renuncia de 18 años, creo que hice bien, publicada por el periódico italiano Il Corriere della Sera, este 1 de marzo de 2021, a 8 años ya de la renuncia histórica del Papa Benedicto XVI. Te agradezco el favor de tu atención, te deseo que Dios te colme de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.